Que la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones hoy, aquí en este día, en su programa Buenas Nuevas. Para nosotros es una alegría poder llevar una palabra de esperanza, una buena nueva de salvación a usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, o que lo va a ver a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios. Un mensaje que viene de parte de Dios para su vida, para su corazón, para su alma, para su familia. Y hoy, antes de empezar este mensaje, nos vamos a poner en las manos del Señor. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque es a través de la guía del Espíritu Santo, esa unción que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, que hacemos esto para glorificarte, para que tú crezcas, Padre de la gloria, eterno Yahvé, y que nosotros, tu pueblo, menguemos, y que el que se dé a conocer sea Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de gran importancia para nosotros como cristianos católicos practicantes que somos. Para usted que de repente aún no ha tenido un encuentro con el Señor, este mensaje el día de hoy debe estimular ese deseo de querer tener un encuentro con Cristo, de saber por qué nosotros estamos parados hoy aquí en este día, hablando de la palabra de Dios, predicando a un Cristo vivo, poderoso y resucitado, que verdaderamente ha resucitado. Y el tema de hoy lo hemos titulado San Pablo y la resurrección. Vamos a hablar de ese apóstol, de ese santo, de San Pablo y de esa resurrección de Cristo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo la vive San Pablo? ¿Cómo la comparte? ¿Cómo lleva esa buena noticia, como lo dice la palabra? ¿Y cómo la aplicamos nosotros a nuestra vida? Ese poder que tiene la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y por eso le hemos titulado San Pablo y la resurrección. Vamos a empezar definiendo qué es resurrección. Y dice el diccionario que es vuelta a la vida de una persona que ha muerto. Mire qué sencillo. Volver a la vida o vuelta a la vida de una persona que ha muerto. ¿A qué tenemos que morir nosotros para poder resucitar? Y es normal que nos preguntemos por qué. Porque sí lo debemos de hacer. ¿Por qué debemos resucitar? ¿O de qué debemos resucitar? ¿O de qué debemos morir? ¿A qué debemos morir? Como seres humanos que somos. Y vamos a leer a la luz de la palabra. Y el mismo apóstol San Pablo le escribía a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículos del 1 en adelante, que rezan de la siguiente manera. Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. Por ella son salvados siempre que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué grande lo que nos menciona el apóstol San Pablo. ¿Qué nos menciona? Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les he anunciado. Esa buena noticia que el apóstol San Pablo les estaba compartiendo a los corintios, esa misma noticia, que es buena, que es buenísima, que es buena de salvación, que es verdaderamente una buena noticia, les decía él, que han recibido y que perseveran fielmente en la fe, en lo que han creído, en lo que están viviendo, que han sido salvados y que conserven el mensaje tal como se les ha predicado, que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y poder vivirlo a plenitud, poder vivirlo con aquella alegría, con aquel gozo, con aquel entusiasmo, y que cada domingo, el Dies Dominis, Día del Señor, es lo que celebra la Iglesia de Cristo, y que lastimosamente muchas personas lo han malinterpretado o definitivamente no lo entienden o no lo quieren entender. Cuando el Señor dijo, yo no vengo a abolir la ley, he venido a que se cumpla. Cuando le dieron a aquella mujer adúltera y le dijeron, la ley de Moisés nos ordena que debe morir a pedradas. Y el Señor les contestó, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y el Señor se agachó a escribir en la arena y uno a uno se fueron yendo. No vino a abolir la ley, vino a hacer que se cumpliera y nos da un mandamiento nuevo.
2 mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos anunciar una buena noticia. Noticias que alienten el deseo de seguir adelante, de seguir caminando en medio de situaciones adversas. No podemos transmitir mensajes negativos, mensajes de miedo, mensajes que atemoricen a la iglesia, a la sociedad, a un pueblo. Ese tipo de mensajes no sirven. ¿Qué dice la palabra? Ahora, hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes han recibido y van a seguir recibiendo. Esa buena noticia que Cristo verdaderamente ha resucitado y donde nosotros, usted y yo, debemos mantenernos fieles a nuestras convicciones como cristianos católicos que somos. Cristianos católicos practicantes, vivientes de una fe, de un Cristo poderoso y que ha resucitado y que está vivo. ¿Por qué predicamos a un Cristo vivo, poderoso y resucitado? ¿Por qué de montón de religiones tienen sus dioses? ¿Y dónde están? Están en una tumba. Mas nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Jesús está vivo. Conoció la muerte, experimentó la muerte y ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y el apóstol San Pablo da fe de esa resurrección. ¿Qué dice la palabra? Lo que yo les he predicado, deben mantenerse firmes. Y les dice, de lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo había recibido. Mira qué maravilloso lo que dice este versículo. Nos llama a perseverar fielmente en nuestras convicciones. Mantengámoslas firmes. Yo le comento mucho a las personas, máxime a nosotros cuando Dios nos ha dado esa misión, esa oportunidad de poder predicar su evangelio, poder predicar su palabra a tiempo y a distiempo, en base a la doctrina de la iglesia, no lo que a mí se me antoje predicar, en base al dogma de la iglesia, lo que creemos, lo que vivimos, decirle a las personas, viva su cristianismo a plenitud, porque somos cristianos católicos, eso somos nosotros, hemos conocido a Cristo y a Cristo predicamos, a Cristo llevamos una buena noticia. En medio de tanta indiferencia, de tanto dolor. Y mire algo maravilloso, mucha gente nos cuestiona a nuestra bella y linda iglesia católica. Oiga bien lo que dice el apóstol San Pablo. Le hemos titulado al tema de hoy, San Pablo y la resurrección. Y tome nota de lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15. Dice de la siguiente manera: ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido. ¿Cómo se llama eso? Se llama tradición. A Pablo le enseñaron, Pablo tuvo su propio encuentro con el Maestro, con el propio Cristo, y eso es lo que él enseñaba. Esa es la tradición de la iglesia, que venimos arrastrando para beneficio y gloria de Dios desde aquellos días, desde aquellos años. Oiga bien, ¿quién lo comenta? San Pablo, en base a la resurrección del Señor, porque dice, ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Óigame bien, qué maravilloso. A Pablo se lo dijeron, Pablo lo vivió, y como buena noticia lo sigue transmitiendo al pueblo de Dios. La palabra de Dios, dice en el Evangelio según San Mateo, cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor nunca va a pasar. Y a Pablo le enseñaron que Cristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado, que no se había quedado en la tumba, como en esa tumba se han quedado un montón de dioses, de un montón de religiones. El nuestro es vivo, es poderoso, es resucitado. Y por eso creemos. Esa es la buena noticia que anunciamos, que Cristo verdaderamente ha resucitado. Y el apóstol San Pablo lo dice con amor, con poder y con autoridad. Se los transmite, lo que a mí me han transmitido, lo que a mí me han enseñado, se los decimos ahora a ustedes. Lo que yo, como siervo inútil e indigno del Señor José Luis, he recibido a través de las enseñanzas de la iglesia, hoy las transmitimos a usted. ¿Y para qué las transmitimos a usted? Para que usted sepa que en Cristo hay esperanza, para que sepa que en este Cristo que verdaderamente ha resucitado hay salvación, hay sanación de las enfermedades, hay solución a los problemas, hay respuesta a todas nuestras dudas y preguntas. Hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay una solución a esta vida terrena para poder ser mejores seres humanos, llenos de la gracia de Dios. ¿Por qué motivo? Porque el Maestro, el Hijo de Dios, el Hijo de María, Jesucristo el Mesías, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
Y eso es lo que Pablo enseñaba, es lo que nosotros enseñamos, la tradición de nuestra iglesia. Así como nosotros lo recibimos, lo transmitimos, no le quitamos ni lo ponemos, lo aplicamos a nuestras vidas, lo rezamos en el credo, lo dicen las Escrituras, que murió, bajó a los infiernos, experimentó la muerte, al tercer día resucitó, según las Escrituras, según la palabra de Dios, no según nosotros, no según la carne, no según el hombre o la mujer, no, según la palabra, que es viva y eficaz. Eso se transmite, eso es lo que nosotros enseñamos, esa es la tradición de nuestra iglesia y nos hace mantenernos firmes en nuestra fe. Lo rezamos en el credo, en cada domingo, en cada Eucaristía, en el día del Señor. Nuestras convicciones con autoridad. Creemos en el Señor, claro que creemos. Creemos que ha resucitado, claro que creemos. Creemos en el perdón de los pecados a través de la confesión, claro que creemos. Creemos que Cristo está verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, claro que creemos porque ahí está. Creemos en el perdón de los pecados, como lo he dicho, claro que creemos. Creemos en la vida eterna, claro que creemos en la vida eterna. En la resurrección de los muertos que nos habla la palabra, claro que creemos. Esa es nuestra fe, esa es la fe que profesamos como cristianos católicos. Y al tener esta fe, la ponemos en práctica y nos volvemos personas felices, llenas de alegría, de gozo, de entusiasmo, porque el Señor está con nosotros, porque usted no está solo. A pesar de estar viviendo esta situación de enfermedad, de soledad, de angustia, usted, mi hermana, amiga, no está sola. Dios está con usted. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios verdaderamente ha resucitado. Eso es lo que nos enseña la palabra, a poder mantener firme nuestra fe, nuestras convicciones como cristianos católicos que somos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y para nosotros es una alegría poder llevarles una buena nueva de salvación. Una palabra que viene de parte de Dios, una palabra que es viva y eficaz. Y al tema de hoy lo hemos titulado San Pablo y la resurrección. Y estamos leyendo lo que San Pablo le decía a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículos 8, del 6 en adelante, del 5 en adelante, perdón. Que fue sepultado, oiga bien, y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Después se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué maravilloso, y tome nota ahí, anote ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos, hemos leído del 1 al 9. Ahorita terminamos de leer del 5 al 9, que se le apareció a Cefas y después a los 12. Mire qué grande. ¿A quién se le aparece el Señor? Dice la palabra. En este tema de hoy, San Pablo y la resurrección, se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, al primer papa de la iglesia, al representante de Cristo en la tierra. Se le apareció a aquel que le dijo en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia. A él fue el primero que se le apareció. A él fue el que entró al sepulcro y que Juan, el apóstol del amor, se quedó en la entrada por respetar la jerarquía de la iglesia. Juan era más joven, Juan llegó primero. San Pedro o Cefas, por ser un poco mayor, venía atrás, pero Juan, por respetar la jerarquía de la iglesia, se quedó en la entrada del sepulcro y le dijo, Pedro, tenés que entrar vos. Y Pedro fue el que entró y dijo, no, aquí no está. La tumba está vacía, alabado sea el Señor. Mire qué maravilloso. A él se le aparece. Y después, ¿qué dice? Se le aparece a los 12. Primero se le aparece a la persona que él va a dejar como encargada de él, representante aquí en la tierra.
el apóstol San Pedro, el primer papa. Mire, algo grande. Y lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Somos tradición, somos la iglesia que tiene la tradición de todos los tiempos, desde Cristo hasta la fecha. Y gloria a Dios por eso. Tenemos los escritos, gloria a Dios por eso. Se le apareció a Cefas y luego a los 12. Mire qué maravilloso. ¿A cuáles 12? A sus 12 apóstoles. ¿Qué es apóstol? ¿Quiénes son los apóstoles? Apóstoles, aquella persona elegida por Dios para llevar su palabra, para dirigir su iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Apostólica porque está basada en los apóstoles del Señor Jesús. Yo crean lo que me da tristeza ver cómo en la televisión, y con todo el respeto y cariño que merecen nuestros hermanos protestantes, se llaman apóstoles. Créanlos que a mí me eriza la piel. ¡Qué valor llamarse apóstoles! Cuando ni nosotros, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros obispos tienen el valor de llamarse apóstoles. Ellos solo se ponen ese nombre. ¿Qué dice la palabra? Oiga bien lo que decía el apóstol San Pablo, uno de los más grandes apóstoles, el apóstol San Pablo. Dice, yo ni me merecía llamar apóstol. Yo me llamo aborto porque yo perseguía la iglesia de Cristo. Y lo dice la palabra. Dice, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol. Oiga bien, no merezco el título de apóstol. Y era uno de los grandes apóstoles de todos los tiempos, San Pablo. El apóstol San Pablo. ¿Cómo es posible que personas sacan su curso de teología y ya se llaman apóstoles? Eso es una falta de respeto hacia la iglesia. Ni San Pablo quería llamarse apóstol. ¿Saben cómo se tilda San Pablo? Lo dice la palabra. Por último, me pareció a mí que soy como un aborto. Oiga bien, cómo se denigraba él solo. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia, se sentía mal consigo mismo por lo que hacía anteriormente. Y ojo, y hay que tomar en cuenta, recordemos que San Pablo predicaba la religión judía y conocía el Antiguo Testamento. Conocía el Pentateuco y lo manejaba al dedillo, como decimos nosotros. Hoy la palabra nos invita a nosotros, nos exhorta a la manera de Pablo, de no mufarnos, de no sentirnos pavos reales, sencillez, humildad, porque el Señor verdaderamente ha resucitado. Eso es lo que necesitamos en este mundo. Gente sencilla, gente humilde que verdaderamente se abra a los demás, a las necesidades de los demás. Que el dolor ajeno sea el dolor suyo para poder verdaderamente practicar un cristianismo a plenitud. No pasar ajeno, no pasar desapercibido, aprender a ser diferentes, no indiferentes. De eso se trata el cristianismo. A eso nos llama. Y por eso la iglesia, oiga bien, esta iglesia que es la iglesia de Cristo, que somos la iglesia universal, la iglesia católica, ponemos en práctica la sucesión apostólica desde San Pedro, desde que aquí lo menciona San Pablo hasta el día de hoy. Eso se llama sucesión apostólica, una iglesia basada en los apóstoles de Jesús. ¿Quiénes eran esos apóstoles? Eran los elegidos por Jesús, los llamados, sus amigos, a llevar el evangelio, los que estuvieron con él en aquella última cena. Y siempre va a haber personas así como Judas, que eso es lo más temeroso, que de repente no gritan, no insultan, pero están ahí dando besos y abrazos. Óigame bien, que son falsos. Como hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, estamos llamados a ser auténticos donde quiera que nos paremos. No podemos ser una cosa aquí y otra cosa afuera, no. Ser auténticos. La palabra nos lo dice. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el libro de los Actos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos del 40 al 41, que nos siguen hablando de esta resurrección del Señor y que rezan de la siguiente manera. Hechos o Actos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos del 40 al 41, que rezan de la siguiente manera. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso lo que nos dice el libro de los Actos de los Apóstoles. Estas eran las acciones que hacían los apóstoles. ¿Qué es lo que dice? Elegidos. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Por quién? Por Jesús. Yo me pregunto a ese montón de personas que dicen llamarse apóstoles, ¿quién los eligió? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Estarán dentro de la sucesión apostólica? Claro que no lo están.
Hoy la palabra nos enseña a nosotros verdaderamente a saber que Jesús ha resucitado. Y eso se llama el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos tiene hoy aquí. Lo dice el mismo San Pablo en esa misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vano sería el mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy y que hemos transmitido anteriormente. Mas creemos y sabemos y estamos seguros, nuestras convicciones y hemos visto, experimentado el amor, el perdón de Dios, nos aseguran que Él verdaderamente ha resucitado. Algo maravilloso. El poder de la resurrección. Algo que no tiene precio, algo que verdaderamente nos hace a nosotros poder vivir nuestro cristianismo a plenitud. Eso se llama el poder de la resurrección. Y lo vamos a leer como lo decía el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos también. Miren qué manera más preciosa de presentarse la de Pablo. Cuando él vive ese poder de la resurrección de Cristo, la transmite a aquellas personas, hoy se la transmitimos a usted. Cristo verdaderamente ha resucitado. Usted no está solo, usted no está sola. Dios está con usted porque Dios es bueno. Miren qué manera más preciosa y espectacular del apóstol San Pablo, el que hemos leído en la carta a los Corintios, que él decía, yo no merezco llamarme apóstol, yo soy como un aborto, yo soy como lo peor del mundo. Ahí se sentía él solo se minimizaba porque sabía lo que había hecho. Y mire qué lindo se presenta San Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, que rezan de la siguiente manera. Saludo de San Pablo. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Óigame bien, palabras llenas de poder, porque la palabra de Dios, claro que tiene poder. Créalo, vívalo, experiméntelo, no ande dudando. Mire cómo se presenta el apóstol San Pablo. Pablo, servidor de Cristo, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Elegido, llamado a ser apóstol, que ya había sido prometido eso en las Sagradas Escrituras. Y dice que verdaderamente Cristo resucitó y que era del linaje de David y que fue constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder, oiga bien, con poder a partir de la resurrección. Eso se llama el poder de la resurrección. ¿A través de qué? Dice San Pablo, del Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Recuerdo, voy a contar esta anécdota que es muy cierta. Mis hermanos mayores, Joaquín y Elber, son alcohólicos anónimos. Y yo siempre los hemos acompañado cuando hacen sus aniversarios. Y un muchacho se paró y dijo, voy a contar mi historia, dice. Tengo 10 años de no consumir alcohol. Y andaba yo por la calle y un pastor protestante me dijo, si no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, te vas para el infierno. Vino aquel muchacho y le contestó, Señor, acabo de salir del infierno. Acabo de salir del infierno de las drogas, del alcohol, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi vida. No sé a qué infierno se refiere. Óigame bien, tenemos que aprender a evangelizar, a llevar buenas nuevas. No podemos andar atemorizando a través del infierno, no. Es una buena noticia la que nosotros debemos transmitir. Es el poder de la resurrección. Es a través de la gracia del Espíritu Santo que anunciamos a un Cristo que nos ama y que nos llama por nuestro nombre. Hoy aprendamos de aquí en adelante a que Cristo verdaderamente ha resucitado en nuestras vidas y que nosotros lo servimos con amor, con alegría y con gozo, con un agradecimiento, con un compromiso por agradecimiento para glorificar al Padre y poder llevar la palabra de Dios a todas aquellas personas que la necesitan. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima.